Ayuda de Dios. A veces nos preguntamos por qué orar, para qué oramos, qué pasa cuando oramos, qué pasa cuando nos volvemos a Dios. Y vamos a estar viendo en 5 puntos, en este momento compartiendo, esta respuesta, la respuesta a esta pregunta. Y vamos a estar compartiendo en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, el verso 3. Y vamos a ir avanzando en el texto. Y dice, y habló Samuel, verso 3, a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparáis vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y él librará de la mano de los filisteos. Un condicionante por parte de Dios, sí. Vemos que dice sí. Si de todo vuestro corazón, vemos una promesa de parte de Dios, y esta promesa un condicionante, un requisito. Promesa de volverse a Dios. Si volvéis a Dios, reconociendo el pecado, como dice, de vuestro corazón, quitáis todos los dioses ajenos, quitáis el pecado, reconocer el pecado, quitar el pecado, preparar el corazón para servir solo a Jehová y servir verdaderamente a Dios. Y aquí vemos en este punto la promesa de Dios. Si haces esto, el Señor va a hacer otra cosa. Y vamos avanzando en el texto. Vamos a ir viendo esta situación que le tocó vivir a Samuel cuando él era juez de Israel. Y avanzamos versos 4, 5 y 6. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid todo Israel en Mizpa, y yo oraré por todos vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ellos reconocieron su pecado, ellos obedecieron, oraron, aún hicieron ofrendas y ayunos, ofrendas de agua que ellos derramaron. Ellos reconocieron a Dios. Esta es la parte nuestra, es la acción de parte de nosotros. Primeramente la promesa de Dios, aquí vemos el reconocer a Dios como parte de nuestra acción. Avanzamos hacia el verso 7. ¿Qué hicieron los enemigos de Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios ora? Cuando busca agradar a Dios, cuando se vuelve verdaderamente a Dios. Y dice el verso 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos avanzaron para atacarle. El mal reacciona ante el obrar de los hijos de Dios, ante el reconocer a Dios, quitar el pecado, orar, buscar su presencia. El mal reacciona. Los filisteos avanzaron para atacarle, subieron para atacar al pueblo de Israel que se había reunido a orar, a agradecer a Dios, a buscar su presencia. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos reconocieron la gran amenaza de los filisteos en ese momento, pero también reconocieron que la ayuda y el poder y la solución a sus problemas venía de Dios. Es por esta razón que oraron y le dijeron a Samuel que intercediera delante de Dios. Verso 9, la respuesta de Dios, la victoria de Dios. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Jehová escuchó la oración, Dios está atento a su pueblo. Ofreció holocausto, ofreció oración a Dios, y Dios le oyó. La respuesta victoriosa de parte de Dios estuvo.
verso 10 y verso 11. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios les dio la victoria, delante de ellos cayeron los filisteos. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-Car. Ellos solo tuvieron que tomar la victoria que Dios ya le había dado. Realmente la respuesta de Dios no se dejó esperar. Punto 5, verso 12. La fidelidad de Dios, la gloria de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por el nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Seguramente en nuestra vida buscamos la ayuda de Dios, seguramente buscamos la respuesta, seguramente buscamos a Dios. Y aquí vemos en esta enseñanza del pueblo de Israel, en el obrar de Dios, en estos 5 puntos simples, cómo buscar su presencia, cómo obtener la respuesta y poder decir claramente, como el pueblo dijo al final: hasta aquí Dios me ayudó. ¿Y cuáles eran estos requisitos que Dios les pidió? ¿Cuál fue el condicionante? Reconocer el pecado, quitar el pecado, preparar el corazón para servir a Dios, obedecer, reconocer. Y aquí la demanda de Dios para su pueblo, la demanda de Dios para tu vida. Cuando hagas esto, seguramente el mal se va a armar, pero Dios te va a dar la victoria. Dios tiene la victoria a la vuelta de la esquina. Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos quizás de lucha, pero Dios quiere darte esa victoria. Que puedas decir con total seguridad y total tranquilidad: hasta aquí Dios me ayudó, como lo dijo el pueblo de Israel. Ellos oraron, ellos confiaron y Dios le dio la victoria. Que Dios pueda darte victoria en tu vida, en cada área de tu vida donde tengas lucha, y que puedas reconocer la fidelidad de Dios para gloria de su nombre. Hasta aquí Dios nos ayudó y lo seguirá haciendo para su gloria. Amén. Que Dios nos bendiga.